Amigos, muy buenos días, bienvenidos, como todos los jueves, a nuestra vuelta al mundo semanal en Sin Fronteras, pero con límites, por Radio Sintonía 1420 AM. En la dirección general de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón Totti López Pocaterra, en la coordinación general de producción, Carlos Colmenares, en los controles, y quien tiene el inmenso gusto, el enorme placer de hablar para ustedes, como todos los jueves a las 9 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. E iniciamos haciendo publicidad y hablando del equipo de Policreativa Consultores. Atentos, ya retoma Policreativa luego del asueto sus actividades, su presencia constante en redes, su proceso formativo y lo más importante, la capacidad de asesorar y de acompañar. Ahorita vamos a hablarle a los emprendedores. Si usted tiene una idea, una propuesta, un insumo que quiere convertir en un elemento transformador, en un factor que ayude a monetizar, a crecer de usted desde el punto de vista financiero y personal, pero le falta algo, usted cree tenerlo todo, tiene ese producto con el factor diferenciador, tiene la idea, su producto tiene calidad, pero no lo vende, no lo posiciona. ¿Qué estará ocurriendo? Le falta algo, y ese algo ayudará a determinarlo el equipo de Policreativa Consultores, el eslabón que le falta para transcurrir de la normalidad de la idea al éxito profesional y a la productividad. Si eres emprendedor, tienes un producto, una idea, una propuesta que quieres posicionar para que transforme no solo la realidad, sino tu propia existencia de una manera favorable, muy simple, contacta al equipo de Policreativa Consultores, que tiene además un entramado que va a analizar la situación desde la perspectiva comunicacional, de la calidad de la permisología incluso, porque hay una arista legal importante que tiene Policreativa Consultores. Todo eso para que puedas dar ese paso, para que transites por esa vía y consigas lo que necesitas para posicionar de la mejor manera tu idea. Policreativa Consultores, nuestras redes sociales, @Policreativa, _Consultores, y nuestra página web www.policreativaconsultores.com. Policreativa Consultores, formando, asesorando, acompañando y guiándolos para que consigan el éxito anhelado y puedan transformar el entorno y transformar favorablemente su propia realidad. Policreativa Consultores. Bueno, activa la mensajería ya. La señora Yolanda nos dice, desde una fría Bogotá, pendiente de nuestro vuelo semanal con el análisis de las principales noticias del mundo. Bueno, un gran abrazo a la señora Yolanda y mandamos calor desde aquí de Caracas, aunque tampoco haga mucho calor. Dice Yanila Ivette, la profesora Yani Lobo dice, buenos días, saludos cordiales desde Caracas, también muy fría hoy la ciudad. Sí, así que el calor que enviamos es un calor humano, porque en realidad han sido días fríos en cuanto a lo ambiental, y bueno, podemos decir que el mundo, aunque también presenta, por lo que hemos visto en algunos lugares, temperaturas bastante bajas, a nivel político, todo lo contrario, hace muchísimo calor, una situación totalmente encendida. Entonces bueno, podemos empezar. Saverio Sombrano dice, hola, buenos días, anoche un frío muy fuerte, ¿sí? Saverio, que contrasta totalmente con los temas que vamos a tratar y vamos a desarrollar. Yo quisiera, antes de entrar en materia, porque nos toca irnos de forma inevitable a conversar de la realidad de los Estados Unidos de América, quería hacer algunos comentarios, agradecerles. Muchos de ustedes nos contactaron, nos escribieron. El pasado domingo fue mi cumpleaños, el 25 de enero, y generó una gran alegría recibir tantos mensajes de afecto, compartir, tener además, notar que se genera siempre ese seguimiento, ese acompañamiento, que trasciende al tema del programa. Hemos llegado más allá, somos ya prácticamente una familia que analiza toda esta realidad internacional y que comparte. Así que a quienes escribieron, agradecidos por las llamadas, por los mensajes, por mi cumpleaños el día domingo, bueno, llena de enorme orgullo notar ese afecto y toda esa deferencia que tienen. Saverio Sombrano dice, feliz cumpleaños. Gracias, Saverio. Como les digo, es emocionante además recibir mensajes desde distintas partes del mundo, todos con el tema en común de los buenos deseos y las grandes expectativas, para que siempre se tenga el anhelo y la certeza, porque se trabaja para ello, de que haya un buen año. Así que a todos un abrazo. Yo quiero aprovechar el saludo de cumpleaños para enviar desde aquí, desde los estudios de Radio Sintonía 1420 AM en Caracas, Venezuela, un abrazo a una oyente, a una colega internacionalista y fundamentalmente a una amiga, Deisibel. Deisibel vive en Israel, es una persona, además de tener las mejores credenciales desde el punto de vista profesional, es una persona, un gran corazón, una enorme nobleza y un gran sentido de la humanidad. Así que, Deisibel, feliz cumpleaños, como se dice en el argot del judaísmo, bueno, hasta los 120 por lo menos, así que sean más de 120. Muchas felicidades, Deisibel, por tu cumpleaños, y bueno, contentos de poder contar con tu amistad,
tu cariño, además con tu seguimiento, porque como hemos dicho desde allá, desde Israel, es oyente regular de nuestro programa. Así que un abrazo a Isabel por su cumpleaños. Bueno, efectivamente, Saverio dice, Luis Daniel, la temperatura internacional está candente. ¿Cómo te parece lo que está sucediendo? Muy preocupante, Saverio. Y creo que podríamos empezar con uno de los temas que está en la palestra, que está en el tintero, que es la situación en Minneapolis, la situación en Minnesota. Porque todo parece ir de la mano de una serie, yo me atrevería a calificarlo y voy a quedar a lo mejor de una manera muy elegante, digo una serie de errores. Uno no sabe si son errores, si son imprudencias o si son cálculos. De ser cálculos es grave también y mucho más peligroso, pero independientemente las opciones que tengamos, se empieza a generar ruido y la situación parece escaparse de control, sobre todo cuando la vocería no entiende la magnitud de la situación que se está viviendo y todos los días aparece algo nuevo. La situación de protestas es bastante fuerte y no es reciente. Hace algunos días había circulado la información de el asesinato de una señora, Renee Goodman, una señora de 37 años. Ustedes dirán, bueno, la edad es importante, sí, por un elemento que vamos a mencionar un poquito más adelante. Entonces, Renee Goodman, de 37 años, con sus hijos, iba en su vehículo y fue avaliada. Alegan las autoridades que ella atropelló a un funcionario de la policía migratoria. Sin embargo, ningún video ni ninguna evidencia que ha podido presentarse indica que esto haya sido así. El presidente Trump, ahí va el tema de la vocería, ha indicado que existen pruebas de que Renee Goodman atropelló y usó su vehículo como un arma letal contra algunos funcionarios de la policía. Entonces ya el presidente Trump actúa también como juez, acusa, pareciera fiscalía al mismo tiempo, toma las pruebas y dice que eso no ha salido, que él tiene pruebas de que eso ocurrió, pero nadie más tiene ese video, nadie nota dónde está la acción de Renee Goodman, con el policía, hasta dónde pudo llegar esa situación. El hecho es que a sus 37 años es asesinada, deja tres niños huérfanos y alega el gobierno que en todo caso actuó la policía con defensa. Entonces, Renee Goodman es el primer caso que se tiene asesinada de 3 disparos en Minneapolis, Minnesota. Pero eso despertó una cantidad. Por cierto, Renee Goodman es ciudadana estadounidense. Eso es importante también precisarlo, porque vemos que no se está tomando en cuenta. Muchos dirán, bueno, pero es un tema contra los migrantes. Nos damos cuenta que no es así. Hay ataques que empiezan ahora a aparecer contra cualquiera que cuestione. Ya hemos visto videos dantescos donde algunas personas le reclaman a la policía y los atacan, o los detienen, o los lanzan al suelo, o se los llevan, quién sabe, para presentarlos, o para alegar quién sabe qué medida. Entonces empezó eso a generar un repudio bastante marcado dentro de la ciudad. Y eso motivó, empezaron allí los distintos elementos de ese rompecabezas complejo, convulso, que el gobierno estadounidense enviara, incluso incrementara la presencia de tropas, y las manifestaciones también se incrementaron. Y ahí viene el segundo caso que tiene la ciudad incendiada, es el de Alex Pretty. Alex Pretty, de 37 años, por eso les dije que les quería mencionar la edad de Renee Goodman. Bueno, 37 años tenía Alex Pretty. Era un enfermero de cuidados intensivos. Deben ustedes, que hacen seguimiento a la temática internacional, haber visto en distintas redes la imagen de Alex Pretty acompañando a personas con discapacidad, los ayuda, acompaña las terapias. Dicen que era una persona además muy noble y bastante cercana a su labor humana. Bueno, en una de las protestas se ve en los videos que Alex Pretty tiene en su mano un teléfono y está grabando todas las manifestaciones y la actitud de altanera y fuerte que tiene la policía migratoria y el gobierno estadounidense respecto, insisto, no a los migrantes, sino a los manifestantes en general. Creo que es un clima de enorme preocupación la que empieza a surgir. Entonces luego aparece que fue asesinado Alex Pretty. Se ve que está en el suelo, lo tienen, y el argumento, incluso el presidente Trump, otra vez de una forma ligera, empieza a decir que efectivamente que es que se trataba de un peligroso terrorista que iba armado y que quería provocar una masacre
a los agentes policiales. En ningún lado se observa que esto sea posible, porque se le ve que tiene un teléfono con el que está tomando imágenes de la situación. Entonces todo esto lo que ha hecho es que se incremente la protesta, de que siga la gente saliendo a manifestar y que al gobierno se empieza a ser cuestionado con mayor dureza en cada momento, porque dicen que efectivamente lo que se termina observando es una práctica que raya ya en el autoritarismo y en la discrecionalidad de una policía. A eso habría que sumarle que incluso ayer un representante Castro se reunió tanto con el padre como con el niño. Usted dice, bueno, ¿qué niño? Un niño que también salió en las imágenes, un niño de 5 años que fue detenido. Debe ser que el niño es un peligroso terrorista también y que Trump pensará que quiere derrocarlo. Será esa la idea. Por supuesto lo decimos de forma irónica, aunque a lo mejor algún seguidor de Trump lo escuche y dirá que sí, que fue por eso. Entonces que el niño se encuentra retenido, lo tienen en un lugar donde no le brindan protección, y alega el representante a la Cámara que a las familias las tienen en unos sitios de reclusión sin condiciones dignas. Los tienen apartados, les dan poca posibilidad de salir a tomar sol, y que eso es preocupante. Ya el gobierno dijo que es mentira, que es que el señor Castro está en campaña, quién sabe para qué cargo. Entonces, esa manera de ocultar las cosas, de no admitir los errores, creo que termina siendo un enorme daño. La señora Liliana dice, ya, listo, ya escuchando, ya está por acá también acompañándonos en nuestra vuelta al mundo semanal. Abrazos a la señora Liliana, que está aquí con nosotros también. Entonces, esa situación, el tema de René Good, el tema de Alex Preti, el tema del niño, ha empezado a poner en el escenario que pareciera que a Trump se le ha escapado de las manos este tema, y que ha abierto además demasiados frentes. La idea de un Trump que opina absolutamente de todo, que quiere controlar, es como el ratón de laboratorio. ¿Qué haremos esta noche, cerebro? Tratar de conquistar el mundo, decía el ratón cerebro en la famosa caricatura. Bueno, así pareciera que está Trump en todos los temas, de todos los temas tiene que habla de América Latina, comenta sobre África, ahora es la obsesión por Groenlandia. Entonces todo eso, Irán es el país amenazado el día de hoy. Uno tiene que hacer una salvedad en este caso. Eso no implica que uno condene que pueda haber una acción de fuerza contra Irán, no implica que a uno le guste el gobierno de Irán, bastante, y ustedes saben, porque son compañeros consecuentes de esta vuelta al mundo semanal y viajan con nosotros, notan que uno es bastante crítico y bastante marcado. Quiero recalcar eso, ponerle negritas en el escrito. Bueno, uno es duro con el tema iraní, el trato a la mujer, el trato a las disidencias, el respeto, el tema, además de la energía nuclear, pero de allí a decir que es que porque uno condene la actitud de fuerza que tiene Trump respecto a la posibilidad de un ataque a Irán, diga que entonces es que comparte lo que ocurre en Irán. Al contrario, lo que busca es la salida, y lo dijimos la semana pasada, la salida no es con el hijo del Shah, que es un señor totalmente desentendido de la realidad iraní, porque salió de allí hace más de 40 años, salió de ahí en el año 79, entonces no hay en realidad por allí una salida que le diga algo a la gente que vive en Irán. Pero entonces, ¿por qué uno podría oponerse a una realidad de fuerza? Porque a mí me daría pavor de que Irán responda. E Irán responde probablemente con la energía nuclear que dicen que tiene. Entonces a lo mejor mandará el programa a otra dimensión y mandará el mundo a otro plano. Ese es el gran problema, sin ser alarmistas, sino es un llamado a la conciencia. Entonces uno ve que Trump opina absolutamente de todo, va a Davos y da un discurso que no tiene nada que ver con el espíritu de concordia que se tiene, critique, le coloca aranceles altísimos a Colombia, incluso los supera, pero ahora va a recibir a Petro, y Petro, por cierto, desacertado con unas declaraciones por allí, hablando incluso de Trump. A lo mejor le cancelan la visita, pero no tenía ningún tipo de sentido lo que estaba diciendo el presidente Petro en esa locución reciente. Pero en todo caso, criticó a Petro, ahora va a recibirlo, criticó a Lula y después dijo, lo vi en las Naciones Unidas y me pareció un gran tipo. Ahora esa es la frase que tiene. Entonces vemos a un Trump que abarca mucho, que tiene demasiados frentes externos abiertos y no logra controlar la situación interna. Y creo que a todo este escenario bastante complicado se suma otra realidad, y es la de Ilhan Omar. Ilhan Omar es una representante a la Cámara por Minnesota. Ella incluso nació en Somalia, sin embargo ha hecho vida allí en los Estados Unidos y llegó al Congreso. Un detalle, Somalia, Minnesota. Y algo que no hemos dicho antes de explicar lo que pasó con Ilhan Omar. El gobernador de Minnesota, Steve Walsh,
Tim Walz, ustedes deben decir, bueno, suena mucho, claro, fue candidato a la vicepresidencia en fórmula con Kamala Harris, en la contienda que ganó Donald Trump en este periodo. Y ha sido un hombre bastante fuerte al que Trump ha enfrentado. Y ha señalado que en Minnesota se esconde un gran fraude en materia de seguridad social. Que hay una trama somalí, por eso les dije que Ilhan Omar es originaria de Somalia, que hay una trama somalí para desviar algunos recursos en un escenario de corrupción absoluta. Y que por eso él arremete contra lo que ocurre en Minnesota, porque allí se está fraguando un gran plan de desestabilización. Las respuestas que ha dado, antes de explicar lo que pasó con Ilhan Omar, las respuestas que se están dando dentro de la política estadounidense parecieran minimizar el hecho de que hay personas asesinadas y que hay denuncias directas sobre un uso desproporcionado de las fuerzas por parte de las autoridades policiales estadounidenses, y que incluso se mueve, más se están gastando millones de dólares, ya lo están diciendo factores demócratas, e incluso republicanos críticos de Trump. Señora, usted lo elegimos para gobernar Estados Unidos y para tratar, o lo eligieron, los demócratas no votaron por él, se acompañó para un plan de tratar de revertir la situación financiera, y resulta que ha incrementado porque tiene demasiado escenario abierto. Entonces, el tema Somalia, el tema Walz, ha dicho Trump, bueno, es muy grave lo que ocurre, por eso les digo, parece que está minimizando la situación que viene ocurriendo al interno, porque dice, claro, eso está, pero ellos se defendieron, además, en Minnesota no hay cooperación de ninguna especie, y no quieren ayudar a la fiscalía. Entonces, todo eso, lo que implica es que pareciera que al gobierno del presidente Trump no le importa en lo absoluto el tema humanitario interno, sino lo que le preocupa es un tema de índole electoral. Entonces, es Minnesota un estado controlado por los demócratas, gobernado por un ex candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos y con una presencia sustancial de sectores migrantes que están afiliados fundamentalmente o votan por el Partido Demócrata. Ese es el caso de Ilhan Omar. Ilhan Omar, que es representante a la Cámara por el Partido Demócrata por Minnesota. Resulta que ella estaba dando una locución donde incluso ha pedido la renuncia de la fiscal general, dicen que ha tomado actitudes que no corresponden, que tiene que darse un giro en todo lo que ocurre, y en plena alocución un hombre se levantó y con una inyectadora le roció un líquido a Ilhan Omar. Inmediatamente, por ahí está el video, la persona fue controlada, lo tiene, y ella está diciendo, me siento bien, no me van a amedrentar. Incluso aprovechó, por supuesto, de asomar y de decir que el presidente Trump trata de alguna manera de menospreciarla y que todo lo que a ella le ocurra tiene en Trump a un culpable. Ella, por supuesto, ha aprovechado, porque Trump la ha querido convertir también en una adversaria. Un poco esa táctica de Trump de empezar a tratar de inflar personas para a lo mejor creerles que pueden tener una proyección mayor, como ocurrió con el alcalde Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York. Entonces aquí está haciendo eso con ella. Ella, bueno, logró, no ocurrió aparentemente más nada. Ella siguió con su alocución y dijo que no van a detenerla, que ella insiste en que tiene todo que ver con una política para tratar de seguir o de violentar todo lo que sea disidencia. Bueno, la Casa Blanca no comentó lo que había ocurrido con Ali. Trump sí dijo, incluso asomó la idea, que a lo mejor fue ella, conociéndola, la que hizo que la rociaran. Pero esa es una declaración infame e infeliz. Lamentablemente, uno tiene que condenar que haya habido un ataque a una representante, le guste o no le guste, y los electores de allí serán los que digan si les parece o no conveniente que la señora Ilhan Omar sea la representante de la Cámara. Pero de allí a decir que no la atacaron, que fue un ataque que ella quiso, de verdad es lamentable. Entonces, bueno, ya había habido casos, la representante demócrata Pramila Jayapal dijo que entiende cómo se sentía la representante Ali, porque bueno, ella había vivido, Ilhan Omar, la representante Ilhan Omar, porque ella había vivido lo mismo, cuando un hombre se acercó a su propiedad en el año 2022 y la amenazó con una pistola. Entonces, que todo eso se tiene. El sospechoso, la persona que está además ya bajo custodia de agentes federales, es un hombre que tiene antecedentes penales y que ha usado las redes sociales para apoyar al presidente Donald Trump. Ustedes pueden decir, bueno, habría que darle a Trump el beneficio de la duda. A lo mejor Trump no tiene una vinculación directa con eso. No es que Trump agarró el teléfono y llamó a este sujeto y le dijo vaya y ataque a la representante Ilhan Omar. No, pero la retórica de Trump
sí es la que ayuda para que estos lobos solitarios salgan por allí a tratar de imponer sus visiones y a insistir de que sí hay un plan. Ellos sienten que tienen una responsabilidad de actuar porque el líder les ha señalado que hay un plan de desestabilización. Bueno, viene la gran duda con esto que nos ha llevado el primer tema. De hecho, Yeltsin Alfaro nos dice, no pueden negar que en Estados Unidos hay una situación tensa, bastante. E insisto, Yeltsin parece que abre mucho el escenario externo Trump y está descuidando el patio interno. Y con eso, antes de ir a la pausa, quiero que cerremos una idea. Antes leemos los mensajes de Evelia Fernández que dice, ¿qué opinión tiene de la situación mundial? ¿Qué pasa con Rusia y China? Ya podemos hablar un poquito de eso, Evelia, porque hay temas chinos también que apareció por allí. Y Carmen Cecilia nos dice, ¿qué opinas de Petro? Bueno, de Petro también podemos hablar porque está preparado para hoy algo relacionado a la política colombiana. Podemos colocar también un comentario sobre el presidente Petro. En todo caso, el escenario estadounidense, en Irán no van a votar. No van a votar por las elecciones de medio término, ni lo harán en Groenlandia, ni lo harán en ningún país latinoamericano, ni lo harán en Nigeria. Se vota dentro de los Estados Unidos. Y la actitud del presidente Trump en todo esto pareciera que lo deja mal parado. Trump dijo el otro día, hay que tener cuidado porque podemos perder las elecciones de medio término y eso puede implicar mi salida. Entonces, eso pueden ocasionar efectivamente que Trump pierda el control del Congreso. Cuando la gente ve estas imágenes. De hecho, Dinora Castillo nos dice, ¿qué opinas sobre la situación política y la posición de Trump con Venezuela? Es que Dinora, ese es otro de los temas que aborda Trump, que habla absolutamente de todo, opina de todo. A mí me genera inquietud la manera en que se está abordando la coyuntura. Yo quisiera más bien traer la idea. No importa en lo que termine opinando ni Trump, ni Putin, ni Xi Jinping respecto a Venezuela. Hay que aprovechar la coyuntura para llamar acá a un gran proceso de entendimiento que veamos qué vamos a hacer. Hablar de la situación de los poderes, hablar de cómo podemos estar y qué podemos hacer en torno a la realidad. Por ahí algunos mencionan, bueno, una reinstitucionalización del país, un empuje, debatir sobre esos temas, ver cómo están los poderes. Yo creo que ese es el gran debate que hay que dar y tratar de que los venezolanos busquemos resolver nuestros problemas de la forma menos traumática posible. Porque eso, Dinora, es también lo que ocurre. Trump habla absolutamente de todo y a veces cuesta seguir la línea y cuesta ver dónde termina ubicándose opinión o posición de Estado. Entonces él dice algo, pero Marco Rubio comenta otra cosa, el señor Vance, que es vicepresidente, comenta otra, sale por ahí el secretario del Tesoro también opinando, y opinan de todo, de Davos, de Groenlandia, de Irán, de Colombia, de Venezuela, de Honduras, vamos a hablar hoy también de Honduras, de Nigeria, de China, de Taiwán. Entonces uno no ve que haya una línea constante. Mientras tanto, pareciera que Trump puede perder el control del Congreso. Sigue Trump generando ruido. Ahora le tocó a Bad Bunny, que acaba de presentarse, por cierto, en Medellín, unos conciertos apoteósicos y muy bien comentados y organizados. La gente salió muy contenta, pero bueno, ahora Trump no va a ir al espectáculo, no va a ver el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, ni va a participar en la ceremonia, porque a él le parece que Bad Bunny no representa la identidad estadounidense. Bueno, pero Bad Bunny es puertorriqueño, los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, entonces como que no representa la identidad de qué, si la gran idea estadounidense es que es un país formado entre un cúmulo de actores que llegaron en ese gran potaje, el meeting pot, el potaje, la sopa que preparamos con partes de todo. Incluso la familia Trump es una familia que emigró a los Estados Unidos. Entonces no es tampoco que llegaron a los Estados Unidos, entonces tampoco es que son autóctonos de allí, de los pueblos originarios estadounidenses. Pero bueno, pareciera que no entiende y sigue Trump generando ruido con la situación interna. Ya ven que no son los migrantes. Y cerremos con algo, antes de ir ya a identificar la emisora, pues ya Carlos nos está diciendo que ya viene. La crisis con Ecuador. Vimos imágenes bochornosas de funcionarios de la policía migratoria tratando de ingresar al consulado de Ecuador en Minneapolis. Y Ecuador es un país amigo de Estados Unidos o de la administración Trump. Y resulta, vimos ahí al funcionario consular o a funcionarios consulares de forma muy digna y valiente diciendo, aquí no entra porque esto es territorio ecuatoriano. Y se generó una situación allí. ¿Por qué querían entrar? Porque ahí había protección a unos ecuatorianos que estaban. Y bueno, fue firme y ya mandó una nota de protesta el gobierno ecuatoriano. Por cierto, le salió un trago amargo de su propia medicina, porque no fue lo mismo que hizo el gobierno del todavía presidente Daniel Noboa cuando metió al ejército
en la embajada mexicana para sacar al señor Jorge Glass, independientemente represente lo que represente y haya hecho o no lo que hizo el señor Jorge Glass. Hay inmunidades y hay respetos. Parece que se ha tirado por la borda el derecho internacional y estamos en esa hecatombe donde cada quien hace lo que quiera. A este extremo ha llegado la discrecionalidad del gobierno del señor Trump, a meterse a un consulado o a intentar meterse a un consulado para sacar allí a quienes buscaban una protección frente a este desorden, caos y represión que se está viviendo en Estados Unidos. Bueno, pareciera que Trump a veces dice que a él no le importa nada, como dice una canción de Luz Casal, que vamos a escuchar después, pero hagamos algo, vamos fuerte. Yo le dije que el programa de hoy venía, a diferencia de la temperatura del ambiente, venía caliente, venía con fuerza. Entonces, bueno, llega mensaje, Dinora nos dice, ¿cómo ves Panamá? Podemos decir algo de Panamá, Dinora. Feliciano dice, hay una realidad, hay que respetar a cada país. ¿Y qué opinas de la soberanía de los países? Bueno, podemos hablar de eso también al regreso. Feliciano dice, el derecho internacional es fundamental para la paz mundial. Totalmente. Entonces, bueno, vamos a identificar la emisora, podemos regresar escuchando a Luz Casal, que dice, no me importa nada, así pareciera que actúa el presidente Trump. Vamos a ver si no le importa nada cuando se den los resultados de las elecciones de medio término, que debería perder el Partido Republicano, y regresamos con esta cantidad de temas que ustedes nos están pidiendo. Ya venimos a nuestra vuelta al mundo semanal aquí en Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM. Ya regresamos. Y no me importa nada con Luz Casal, así responde Trump, a mí no me importa nada, y no le hace caso a dictámenes judiciales que hablan del tema de la migración, no hace caso a recomendaciones que llevan, no le hace caso al legislativo, y eso, bueno, puede importar mucho porque le podría pasar factura electoral. Así que bueno, incluso circulaba una encuesta por allí que indicaba o decía que el grueso de 6 de cada 10 estadounidenses ven que las expectativas por un cambio real no se han concretado en este primer año de la administración del presidente Donald Trump. Bueno, vamos a hacer publicidad y recordar, está la gente de Policreativa Consultores, ese entramado profesional desde una visión multidisciplinaria, los guía, los acompaña, los asesora y los forma. Hay dos aristas, la formación, fundamental. Si usted quiere adquirir herramientas y tener además el aval de una institución de prestigio como es el CEP de Fases de la UCB, pregunte qué cursos tiene el equipo de Policreativa Consultores. Y si lo que quiere es una asesoría pormenorizada, usted es un emprendedor, es alguien que quiere incursionar en las lides también de la política, de la acción gremial, quiere incluso tener una visión jurídica de cómo proceder para un emprendimiento, está también esa arista de Policreativa Consultores. Visite nuestra página web www.policreativaconsultores.com o síganos a través de nuestras redes sociales @policreativapisoconsultores. Policreativa Consultores los forma, los guía, los acompaña y los asesora en hacer de su idea un instrumento ganador que pueda consolidar un producto que cambia la realidad y transforme positivamente su vida. Policreativa Consultores. Bueno, vamos entonces a continuar porque nos están pidiendo varios temas. Bueno, uno que tenemos preparado es que por fin tomó posesión el presidente de Honduras, Nasri Asfura. Algunos dirán, ¿y ese señor quién es? Bueno, es papi a la orden. Así sí lo conocemos. Ya, yo muchas veces lo dije, cuando alguien tiene que empezar a recurrir a un seudónimo, a un nombre, lo conocen por eso, creo que le resta seriedad a la actividad. Y él decía, vota por papi a la orden. Bueno, ya no es papi a la orden, ahora es el presidente de Honduras que tiene que gobernar para todos. Un país, por cierto, donde hay también algunos elementos. Cuando hablábamos que Feliciano nos preguntaba sobre el tema de la soberanía, hay que tener cuidado porque evidentemente existen valores universales, la libertad, la justicia, la dignidad, el respeto a la mujer. Usted no puede alegar que por vivir en unas fronteras, tener una estructura cerrada, usted puede hacer lo que le provoque y ese lo que le provoque vaya a favor de la violación de los derechos fundamentales, vaya en detrimento de la dignidad humana. Sin embargo, no puede tampoco permitirse esa ley del más fuerte, que todos vamos entonces a empezar a inmiscuirnos en asuntos de otros países. Yo creo que eso hay que verlo con cuidado y por eso uno tiene que llamar a la cordura, que los problemas de las naciones se resuelvan. El tema, por ejemplo, antes de hablar de papi a la orden, el señor Nasri Asfura, presidente de Honduras, pues tiene que ver el comentario allí. Lo que está pasando con Groenlandia. Dice gente, y de hecho hay una serie, Borgen, que es esa serie recomendada sobre la política danesa, sobre todo la tercera temporada. A mí la tercera temporada fue la que menos me gustó, pero es la que sirve para el comentario. Es sobre la política en Groenlandia. Hay quienes empiezan a alegar que la gente en Groenlandia se siente usada por los daneses, que sienten que son daneses de segunda categoría y que prácticamente viven en un estado colonial.
ok, eso podría ser discutible y podríamos analizar si tiene o no razón de ser. Sin embargo, tienen que resolver sus problemas los daneses, y ahí está la Unión Europea, siendo más Dinamarca parte de ese entramado, que puede colaborar en ver qué estatus se le da a Dinamarca. Lo que no puede es venir ni China, ni Rusia, ni Canadá, ni Estados Unidos a querer entonces resolver la situación de Groenlandia y asumir Groenlandia después como si fuese un protectorado. A mí me causó repudio esa imagen que a lo mejor ni siquiera la hizo él, pero él las reenvía, que es lo grave. Él se hace eco de eso, del presidente Trump colocándole la bandera de Groenlandia, la bandera de Groenlandia estaría bien, la bandera estadounidense a Canadá, a Venezuela y a Groenlandia. Entonces eso no tiene razón de ser y eso lesiona. Entonces, ¿por qué el comentario a raíz de la pregunta de Feliciano de la soberanía? Porque estamos viendo en Honduras una situación muy parecida. El presidente Trump pidió que eligieran a Nasri Asfura, que había que votar por Nasri Asfura porque el señor Salvador Nasralla era un hombre poco confiable y la señora Rixi Moncada era admiradora de Fidel Castro. Esos fueron los parámetros que usó el presidente estadounidense para decir que quien que ganara tenía que ser Nasri Asfura. Y que incluso si no ganaba Nasri Asfura, él endurecería la posición. Pero ¿estamos en medio de qué? Y uno tiene que aclarar. A mí no conozco a ninguno de los 5 candidatos presidenciales en Honduras, ni asesoro a ninguno de los 5, ni formo parte de ninguna de las campañas, o formé parte de ninguna de las campañas. Entonces, sin embargo, es grave que un presidente extranjero condicione una política. Eso ya había ocurrido en algún momento en El Salvador. Fue una denuncia del Farabundo Martí de Liberación Nacional, que Estados Unidos no gobernaba Trump, era a través de otro gobierno, decía que si ganaba el Farabundo Martí, si ganaba Shafik Handal las elecciones, entonces bueno, habría que ver qué iba a pasar con las remesas. Y El Salvador es un país que vive de las remesas. Entonces eso hizo que la gente se asustara y terminaran los salvadoreños de afuera pidiendo que se sufragara por los candidatos de Arena. Hoy, por cierto, Arena y Farabundo Martí prácticamente desaparecidos de la política, terminaron en el mismo lugar dispersos porque Bukele maneja El Salvador totalmente a nivel político partidista. Entonces pasó eso en Honduras y hubo un proceso muy tenso, nos demoramos unos 2 meses en ver quién había finalmente ganado, nadie aceptaba la derrota, Rixi Moncada decía que no, la presidenta Xiomara Castro de Zelaya decía que no reconocería, Salvador Nasralla pedía que se contara voto por voto, Nasri Asfura decía que él tenía evidencia de haber ganado aunque el conteo inicial parecía que se revertía. Finalmente logró entonces Nasri Tito, como lo llama Asfura, papi a la orden, el empresario, exalcalde, convertirse, excandidato presidencial, convertirse ya en presidente. Un acto, por cierto, muy sobrio, no se hizo en el Estadio Nacional, terminó siendo en el Congreso Nacional, creo que además es apropiado porque es una relación de poderes, no es un espectáculo el que se tenga allí, y no quiso mayor presencia de invitados internacionales, trató más bien de que hubiese actores del cuerpo diplomático, gente cercana que empezó a gritar papi, papi, papi. Bueno, no faltó para estar gritando, si lo hubieran hecho en el estadio, porque creo que hay que mantener la compostura, ¿no? Bueno, dijo allí en su discurso inicial: los hondureños queremos paz y prosperidad. Una familia dividida no avanza. Les suplico, lo dijo a los parlamentarios, que me apoyen las leyes que necesitamos para generar ese cambio. Se los pido por Honduras. Bueno, eso dijo ante los 256 diputados del Parlamento, que habrá que ver hasta dónde, porque no la tiene sencilla, sobre todo con una oposición muy dura que va a estar en las calles. Entonces, bueno, asumió Nasri Asfura la presidencia de Honduras. Hay que ver qué ocurre. Por allí se prepara también proceso electoral en Costa Rica. Sigue Bukele, sigue Ortega. Hay una situación compleja en Guatemala. Así que creo que no va a ser fácil para el señor Asfura ni para Honduras lo que podría venir. Honduras, además, un país lleno de unas situaciones de violencia y de pobreza bastante marcadas, y hay que ver hasta dónde la promesa de Trump se traduce en inversión directa. Ya ganó el candidato que él quería. Bueno, vamos a ver cómo se comporta Trump respecto a Honduras y cómo se comporta Nasri Asfura respecto al gobierno estadounidense, si va a tener autonomía, que va a convertir a Honduras. Hubo un candidato en Honduras, no fue Asfura, que dijo que él quería convertir a Honduras en un estado libre asociado, como Puerto Rico, hacer de Honduras la Puerto Rico de América Central. Bueno, no ganó ese candidato. Vamos a ver cuál es la posición de Nasri Asfura respecto a la realidad estadounidense, porque el presidente Trump se inmiscuyó directamente en asuntos internos de Honduras. Eso ahí no había denuncias de ningún tipo, era un llamado electoral que hizo Trump, lo cual entonces es grave. Uno dice, bueno, puede opinar si hay una situación humanitaria terrible, pero ahí no, ahí lo que había era un proceso electoral
con la oposición empate técnico con la candidata del oficialismo, y resulta que terminó dándose un empate técnico entre los dos aspirantes de oposición, uno que venía del gobierno, por cierto, y la señora Moncada, la candidata de la presidenta Xiomara Castro, quedó bastante relegada. Así que bueno, eso empieza a aparecer allí. Nos habían pedido también un comentario de Colombia. Podríamos empezar por el comentario del presidente Petro. Sigue el presidente Petro generando opinión de manera desacertada. Entonces participa en unas alocuciones que a veces parece fuera de tono, se pone entonces a echar cuentos, a narrar historias, comentarios además altisonantes, a discutir. Allí cuando yo les decía al comienzo que a lo mejor la reunión con Trump se suspenderá, es porque dijo que, bueno, que quién sabe cómo va a cordializar y que se tomarán algo para entrar allí en confianza, aunque él no bebe porque él tiene una situación de salud delicada. Pero bueno, ahí está Trump. Entonces dando a entender que Trump como que es un personaje que se deja llevar por lo momentáneo, y me imagino que Trump saldrá y dirá que le parece falto de respeto y no habrá encuentro. Entonces, ¿para qué el presidente Petro hace comentarios de ese tipo? Yo he dicho muchas veces, los asesores de Petro deberían quitarle el celular, deberían aislarlo momentáneamente de los medios para que no genere ruido. Entonces, eso respecto a Petro. Petro ha dicho verdades duras, ha hecho comentarios que uno podría considerar, gusten o no gusten, que son necesarios de abordar, pero los hace en un tono que creo que resulta totalmente inadecuado. Además, en Colombia empiezan a surgir también otras noticias. Una relacionada a una crisis interna en el Centro Democrático. María Fernanda Cabal, a través de la FURI, de su esposo, anunció que se retirará del Centro Democrático, que consideran que ahí no hay espacio para ellos, que apoyarán a Paloma Valencia, porque no van a permitir que continúe esta situación, pero que existen irregularidades que ellos sienten que los han desplazado. El partido ha dicho que después reflexionará al respecto. Sí salió por allí la comunicación de un asesor de origen venezolano en la política que abiertamente discrepa de María Fernanda Cabal, a quien considera la política más repudiada de la escena colombiana junto al presidente Petro. Yo comentaba con amigos consultores políticos que cuando el consultor empieza a hacer noticia, se acaba como consultor. Entonces ya, si usted genera, el consultor debe trabajar tras bastidores. La noticia es el candidato, la noticia es María Fernanda Cabal, la noticia era Miguel Uribe Turbay, la noticia es Miguel Uribe Londoño, la noticia es Paloma Valencia, no puede ser el consultor. Entonces, si el consultor aborda las temáticas, bueno, ya pareciera que genera ruido. Yanila Ibe nos dice, terrible los comentarios de Petro de asuntos personales. Vivimos tiempos en que los presidentes se comportan como uno más del común. Sí, Petro hablaba de algunos temas allí. Entonces, bueno, a la gente no le importa, pero él los ventila. Entonces, ¿por qué cae en eso? Y bueno, con el tema colombiano, también una noticia ayer, que un avión de Satena tuvo un accidente en el norte de Santander, salió del aeropuerto Camilo Daza rumbo a Ocaña, y fue reportada desaparecida a las horas del mediodía, y se encontró entonces que sufrió un accidente entre Acarí y Playa de Belén. Iban todos los pasajeros y los tripulantes fallecieron, entre ellos el congresista Diógenes Quintero, además iba un candidato a una curul de paz. Eso fue en la zona del Catatumbo. Dicen las autoridades que ya han rescatado incluso 6 cuerpos. Dicen las autoridades que la aerolínea Satena estaba con ese avión en plenas condiciones de volar, así que no se sabe bien qué fue lo que pudo haber ocurrido. Así que bueno, lamentable esa situación, una tragedia aérea que enluta a la sociedad colombiana, y bueno, hace pensar, hace unos días había ocurrido ya un percance aeronáutico con un avión que llevaba a un importante cantante contemporáneo, así que bueno, termina quedando eso también en el tintero. Breve comentario de Brasil podemos hacer sobre los miembros del Congreso, los miembros del gabinete del presidente Lula que aspirarían otros cargos. Hay que estar muy atentos a ellos porque tendrían que apartarse ya en este momento. Incluso Fernando Haddad es aparentemente el que empieza a generar mayor ruido, y que Fernando Haddad fue candidato presidencial y que podrían decir que va a buscar o la gobernación de Sao Paulo o un escaño como senador. Entonces se apartaría el que se considera uno de los artífices del modelo económico del presidente Lula. Bueno, comentario breve, pues nos habían pedido hablar sobre China. Bueno, una situación que generó ruido por la purga que ha hecho el presidente Xi Jinping, que sacó a Zhang Xuexia. Zhang Xuexia es uno de los hombres, fue desplazado, más relevantes dentro de la estructura militar. Fue retirado por graves violaciones de la disciplina. Insiste Xi Jinping en que él va a llevar adelante purgas a distinto nivel para evitar elementos de corrupción. Algunos dicen que esto lo que provoca es que Xi Jinping
tenga cada vez mayor control. Entonces, bueno, además, el general Zhang Youxia es un hombre que conoce a Xi Jinping desde hace muchos años, desde su infancia, una figura del alto mando militar, y nada de esto sirvió. Se abrió la investigación por corrupción, graves faltas disciplinarias. El general había desaparecido del escenario público desde noviembre de 2025, y bueno, ahora entonces termina siendo separado en esa gran campaña que de 2023 adelanta el gobierno, que no le importa, sea partido, sea Ejército Popular de Liberación, el que sea considerado o sea se halle culpable de hechos de corrupción, lo van a retirar. Zhang Youxia, de 75 años, es una figura al que consideraba un héroe, es un hombre muy importante dentro de la estructura política y militar china, vicepresidente de la Comisión Militar Central, o sea, una de las grandes figuras del entramado militar del país, mano derecha de Xi Jinping en asuntos militares. Dicen que incluso estaba a cargo de todos los asuntos militares cotidianos en China. Por supuesto se le consideraba un héroe de guerra chino, y uno de los hombres más fuertes, incluso llegó a participar en la guerra entre China y Vietnam a finales de la década del 70 del siglo XX. Bueno, ya longevo, a lo mejor empezó a hacer ruido, no gustó algo, y fue execrado. Bueno, quedó allí. En cambio, Xi Jinping se mantiene. Entonces eso generó ruido. Algunos hablaron, ¿será que hay un conato de golpe? ¿Qué está ocurriendo? ¿Hay rencillas internas? Bueno, pareciera que se blinda ante esa posibilidad el presidente Xi Jinping. Bueno, aquí nos dice Feliciano, hay muchas personas que no ven lo grave en la situación mundial. Totalmente, Feliciano. La labor nuestra es esa, acompañar y que veamos todos esos acontecimientos. Alicia dice, es preocupante el caso del avión y muy lamentable. Totalmente, Alicia. Tito dice, ¿qué pasa con la Unión Europea? Bueno, Tito, que la Unión Europea sigue en una situación también bastante endeble respecto al posicionamiento que pueda tener en unas temáticas. Pareciera un invitado de piedra en la realidad de Ucrania. Pareciera también no tener mucho que ver con el tema de Irán. Entonces todo eso deja y pone a pensar en la preocupación de que Europa, que es un modelo de estabilidad, empiece a dar pasos hacia cierto colapso. Eso se tiene allí. Bueno, finalmente un comentario había quedado pendiente, ya estamos incluso sobre el tiempo, estamos sobrevolando para el aterrizaje de nuestra jornada de hoy, de nuestra vuelta al mundo semanal. Bueno, había quedado pendiente la semana pasada elecciones en Portugal. Hubo la primera vuelta de las elecciones en Portugal el 18 de enero, habrá segunda vuelta el 8 de febrero de 2026 y dos candidatos. ¿Quiénes son los que terminan pasando a segunda ronda? Antonio José Seguro, apoyado por el Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido socialdemócrata que obtuvo el 31.12% frente a André Ventura de Chega. Chega en portugués es basta. Es el Vox portugués, si lo quieren asociar con algún partido mucho más conocido, que es obtuvo el 23.52%. Ellos van a disputarse la segunda ronda. Y empiezan ya a surgir la idea de los debates. Se dio el único debate donde se notaron las divergencias en materia migratoria, en reforma de la Constitución. Entonces, eso termina siendo y termina generando una visión. Eso va a provocar, de todas maneras, entender qué fue lo que ocurrió. En realidad, la gente que votó por Ventura, el líder de Chega, no lo hace porque sea crítica, porque no le guste la democracia. Votan, como dijo Angela Merkel respecto a Alternativa para Alemania, votan por esos partidos porque no se les brinda ninguna opción, no se les da ninguna posibilidad de que sientan que se está trabajando el tema migratorio, de que se logre avanzar en torno a una propuesta general en materia laboral. Entonces, cuando esa gente entienda que al otro lado hay opciones ciertas en los partidos tradicionales, dejará de votar por los extremos. Bueno, en todo caso, el presidente de Portugal tiene una labor de consenso nacional porque el gobierno lo tiene el primer ministro. Algunos dicen ya ese cara a cara que se tenía, esa idea que se ha tenido además de las campañas, bueno, que Antonio José Seguro, el líder socialista, podría tratar de arañar los votos a los que les preocupa que un hombre como Ventura, por más que el cargo a presidente sea simbólico, pueda con Chega tratar de posicionar una matriz de opinión que llegue a otras cosas. Bueno, ha sido un debate además, o ha sido una idea de campaña muy ligada a los ataques entre ellos. Así que eso termina. Sí dice Seguro que él va a tratar de que los sectores de la llamada derecha democrática no se vayan con Ventura, sino que se queden con él. Bueno,
ese tema había quedado por allí en la palestra. Dice Loreto, China avanza a pasos agigantados en materia económica y producción y logros, sí. Por eso decía Aquino a través de Mafalda que sí, los chinos saltaban al mismo tiempo, sacaban al planeta de su eje, sacaban al planeta de órbita, porque efectivamente es lo que están haciendo. Creo que se posicionan como un factor, además controlado por Xi Jinping, un factor de atención que tiene además un liderazgo consolidado, que es el de Xi Jinping. Y cuando se genera ruido, control. Bueno, vamos a hacer publicidad. Recordar que hemos llegado a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores, ese entramado profesional que nos guía, nos asesora y nos acompaña. Policreativa Consultores. Bueno, recuerden, nos han pedido por aquí que les digamos dónde puedo escuchar el programa si tuve que retirarme. No hay inconveniente. Tanto la cuenta Telegram como el canal YouTube, @Luis Daniel Álvarez de Radio, ahí van a poder escuchar los programas. Ahí van a encontrarlos, va a estar incluso el programa de hoy, ahí estamos anotándolo en el chat de la radio, para que ustedes lo tengan, tanto en YouTube como en Telegram, y ahí van a encontrar los programas. Bueno, los vamos a tener y van además a hacer sugerencias, a hacer comentarios. Bueno, nosotros nos vamos, recordando que en la presidencia y dirección general de emisora está la doctora Ana Mireya Obregón, Toti López Pocaterra en la coordinación general de producción, Carlos Colmenares en los controles, y quien tiene el inmenso gusto, el enorme placer de acompañarlos en esta vuelta al mundo semanal todos los jueves de 9 a 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, parece que nosotros vamos en avión, el mundo va a una velocidad considerable, pero algunos van en bicicleta. Ya que hablamos de Colombia, bueno, nos despedimos escuchando a Carlos Vives y a Shakira con la bicicleta. Hasta el próximo jueves, Dios mediante, aquí en Sin Fronteras, pero con Límites, por Radio Sintonía 1420 AM. Feliz día para todos.